Y en esta mañana vamos a ver Proverbios capítulo 1 del 8 al 33 y yo le he titulado a este mensaje Los peligros del engaño y del desinterés en la sabiduría. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 1 versos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Es interesante porque se dirige al hijo, acaba de dar la introducción del libro mostrando de que el libro está escrito para dar sabiduría en el capítulo 1, luego en el verso 7 nos muestra que el principio, el fundamento y la fuente de la sabiduría es el temor a Jehová, y luego hace un llamado a ese hijo, a quien está dirigido el libro, y le empieza diciendo, sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero de alguna manera el primer lugar o el primer medio que Dios va a usar para guiarte a la sabiduría son los padres. Se ve la voz de los sabios representada en la voz de los padres, en la voz del padre y de la madre. Todos sabemos que hay padres mejores, hay padres a veces no tan buenos, hay madres más amorosas, hay madres más, un poco más desamoradas. También depende mucho el pasado, pero independientemente de que como humanos no hay padre ni madre perfecta, algo que Dios diseñó es que al un hombre ser padre, una mujer ser madre, lo natural, ¿verdad? Sabemos que en algún momento hay personas con enfermedades mentales y todo, pero lo natural, lo normal, es que va a desear lo mejor para sus hijos y desde ese deseo de lo mejor para sus hijos, en base a su experiencia, va a darle consejos. Va, algunos no van a ser buenos porque no van a estar alineados a la verdad bíblica, pero otros sí van a estar alineados a la verdad bíblica que no solo se revela en la Biblia, sino se revela en la experiencia de la vida y en la creación misma. Y lo que este verso nos muestra es que, aunque parece increíble, ¿verdad? O sea, junto con el regalo, con el don de la paternidad, Dios le da a aquellos a quienes les da el don de la paternidad y la maternidad una cuota de sabiduría. O sea, eso viene como un regalo del Señor a todo hombre y a toda mujer que en algún momento le da hijos. Lo ideal es que también ese hombre o mujer que son padre y madre, pues busquen crecer en sabiduría para guiar mejor a sus hijos. Pero vean el verso 9 nos dice, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Y algo interesante es que la guirnalda y los collares son símbolos pues, de belleza, de victoria. De hecho, en esos tiempos, la guirnalda sobre la cabeza, como una corona de laurel, por así decirlo, de hecho representaba victoria sobre los enemigos, así como también representaba prestigio. Y los collares generalmente representaban guianza y protección. Por eso hay un llamado también en Deuteronomio y en otros proverbios de atar las palabras y la instrucción de Dios al cuello, átalas a tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón, ¿verdad? Para que te guíen. El punto es que lo que Dios está diciendo es que oír los consejos, la instrucción y la enseñanza del padre y de la madre es lo que va a traer a nuestra vida victoria, es lo que va a traer verdadera belleza. La verdadera belleza no es la vanidad del mundo, sino es el carácter y la humildad que tiene un hijo que sabe oír y discernir y seguir la sabiduría de los consejos de los padres o de los sabios o de los ancianos o de aquellos que se levantan, porque aquí también puede incluir el tema de padres como guías espirituales. Pero está diciendo, el temor a Jehová es el principal de la sabiduría, está llamándonos a oír la instrucción y a no abandonar la enseñanza de los padres, y luego va a pasar a darnos dos advertencias en las que nos vamos a centrar un poco más el día
de hoy. La primera advertencia es contra el engaño del pecado y esta la vemos en Proverbios 1 del 10 al 19. Dice la palabra del Señor en Proverbios 1 del 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, en la Reina Valera 60 dice engañar, pero claramente es el mismo mensaje. Si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causas, echemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Porque es vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Está hablando la voz de la sabiduría y le está diciendo, representada en los padres, y el primer consejo que le da es, van a haber pecadores que te van a querer seducir, que te van a invitar a caminar con ellos. Aquí el término pecadores, aunque sabemos de que todos somos pecadores, claramente se está usando no en el sentido del pecado universal, sino se está usando en el sentido de aquellos que conscientemente eligen una vida en rebelión contra la ley de Dios. Y estas personas que eligen esa vida intencional y conscientemente contra la ley de Dios, van a intentar seducir, atraer a otros a que se unan a ellos. A veces la información, a veces la invitación viene de forma cruda, como aquí. Pero generalmente ahí tenemos que recordar lo que veíamos en los primeros versos. Un proverbio es un dicho profundo que está dicho de manera tosca, pero que generalmente conlleva una verdad más profunda o que da un ejemplo, pero va más allá. Hermanos, la invitación va a venir a nosotros, la seducción al pecado, no necesariamente tan cruda como la vemos aquí. Muchas veces viene disfrazada de palabras persuasivas que te invitan o que a algo que aparenta ser la búsqueda de tu bien. La enseñanza está escondida dentro del ejemplo simple. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco el resumen y un poco el análisis de esta sección, pero claramente hay una invitación, ven con nosotros. Pongamos acecho a otros. Y hay una oferta, hallaremos toda clase de preciosas riquezas, llenaremos nuestra casa de botín, pero está el llamado. No consientas y no andes en el camino con ellos. De alguna manera, el consentir es aceptar la invitación y andar en el camino, es adaptar o imitar su comportamiento. Algo interesante es el verso 17, porque el verso 17 dice que no tiene sentido poner una red ante los ojos de un ave. O sea, el punto es de que el ave a veces es más prudente que un ser humano porque el ave, si ve la trampa, la evita. Pero el ser humano a veces es tan imprudente que ve la trampa y trata de convencerse a sí mismo de que no es en realidad una trampa. De que no, de que todo va a estar bien. El pecador es tan necio que aunque ve la trampa, corre hacia ella y su aparente inteligencia termina siendo suicidio. A su propia sangre acechan, hermanos, cuando la Biblia nos enseña el pecado, nos enseña que el pecado es autodestrucción, autoflagelación, dañarnos a nosotros mismos. Y el que elige el pecado está
atentando contra su propia vida, se está haciendo un autosabotaje. Y eso es lo que dice el verso 18. Verso 18 nos muestra cómo cuando elegimos una conducta pecaminosa, estamos eligiendo un daño a nosotros mismos. De hecho, Isaías pone un ejemplo del pecado como aquel que se mete, in- o sea, conscientemente en un matorral de espinas, en medio de un montón de ramas espinosas. ¿Usted se metería ahí? O sea, iría para que lo dañen, usted se cruzaría en medio de dos alambres llenos de púas. O sea, alguien consciente, alguien inteligente dice, yo no haría eso, pero a veces hacemos eso en el sentido espiritual, en el sentido del pecado. Y claramente el verso 19 es claro, el camino de los pecadores quita la vida de los que lo poseen. Hermanos, el pensar que podemos ganar todo en la vida en este mundo es un engaño. Y lo que en realidad hace es quitarnos la vida. Lo que ofrece gran ganancia siempre termina quitando la vida. El camino de los pecadores conduce a la muerte. Y la Biblia es clara, cada estilo de vida apunta hacia un destino particular y solo hay dos destinos finales, el destino de vida o el destino de muerte. Y los caminos son el camino ancho, el camino angosto, el camino de la sabiduría, el camino de la necedad, el camino que sigue a Dios y el camino que sigue a los ídolos. Si vemos de alguna manera, de otra manera, un resumen de esta primera advertencia es, hermanos, siempre hay cosas que buscan seducirnos. Usted va a decir, no, yo no tengo, a mí no me ha pasado esto, ¿verdad? A mí no han venido un grupo y claramente casi que a ninguno de nosotros ha venido un grupo de personas a decirnos, si vayamos y matemos a aquel. No vivimos en esos tiempos, pero claramente detrás de esta advertencia hay una advertencia a la que todos nosotros estamos, somos presa de la que todos nosotros podemos vivir. Es una advertencia contra el engaño y la destrucción. Hermanos, todos los días oímos voces que buscan influir en nosotros por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, por medio de los consejos de la familia, de los amigos, de influencers, hay voces ahí afuera que están llegando a nosotros y esas voces representan grupos y acciones que nos llaman a unirnos a ella, sea, y esas voces vienen, sea porque compartimos con ellos una nacionalidad, una afición a un deporte, una actividad, un entretenimiento, pero muchas de esas voces son un peligro. Son un peligro porque van a ejercer tentaciones, seducciones, presión en nosotros y como humanos todos batallamos con ciertos deseos, con cierto temor al rechazo, con cierta necesidad de aceptación y eso nos hace tierra fértil para estas seducciones. Básicamente hay tres seducciones o tres tentaciones que se ven claramente en esta primera advertencia contra el engaño y contra la seducción. La primera seducción o tentación es la pertenencia. Ese llamado, ven con nosotros, echa tu suerte con nosotros, como diciendo, sé parte de nosotros. No te quedes afuera, hermanos, el ser humano fue creado para vivir en comunidad. La Biblia es clara y dice, no es bueno que el hombre esté solo y de alguna manera el hombre solo puede progresar en asociación con otros. Generalmente y el desarrollo del hombre de alguna manera histórico se debe a los grupos, a las sociedades, a los acuerdos. Es como se han ganado guerras, es como se ha desarrollado tecnología, es como ha avanzado la ciencia, es como ha avanzado todo. O sea, realmente hay una necesidad intrínseca en nosotros. Hay gente que le cuesta más y que tiene más tendencia a ser introvertido, a estar solo, pero siempre necesita de otro. O sea, el ser humano necesita pertenecer a un grupo y a veces, y todos tenemos temor al rechazo. O sea, nadie puede decir que nunca ha experimentado temor al rechazo, temor a ser desaprobado, temor a ser el excluido, temor a ser el recha del grupo. O sea, eso todos lo hemos vivido. Entonces, hay una atracción solo con el hecho de que nos digan,
forma parte de nosotros. Aquí te ofrecemos pertenencia, aquí te ofrecemos comunidad, aquí te ofrecemos un grupo. Y a veces solo esa, ya hay gente que se ha metido en pandillas de delincuentes solamente por esa necesidad. Tal vez saben que no, pero solo con tal de pertenecer. O sea, hace poco hubo ahí, ustedes saben, algo que es hasta difícil de creer, ¿verdad? Este tema de los Terians, personas que se autoidentifican, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el motivo que un chiquillo, porque generalmente son adolescentes, la pura necesidad de pertenencia, de identificarse con otros? Es terrible y es serio. La segunda seducción que nos muestra este verso es el poder, el estar por encima de otros. Acechemos al inocente. Y es como decir, dominemos a otros, sintámonos por encima de otros y seamos superiores a otros, hermano. De hecho, por ejemplo, en los delincuentes hay una sensación de poder solo con el hecho de llegar y tener un arma y poder tener el poder de quitarle a otros sus pertenencias, ¿verdad? Pero realmente yo sé que difícilmente algunos de nosotros vamos a estar en esa situación, pero hermanos, la búsqueda de poder viene como una tentación a nosotros en cosas más sutiles. Puede estar escondida en el simple hecho de querer ganar la discusión. Puede estar escondida en la búsqueda de no, de tener la última palabra, de tener la razón. O puede estar escondida en el deseo a veces de manipular al otro y de lograr que haga lo que yo quiero que haga. O que haga las cosas como yo las quiero que haga. Y eso ya se ve mucho más cerca de nosotros, porque a todos tenemos esa batalla contra decir, para nadie aquí creo que es tan fácil decir, tiene razón, estoy equivocado, me equivoqué. No nos es tan fácil decir eso. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se siente atraído por tener superioridad, poder, la razón, el primer lugar. Y la tercera seducción es la riqueza. Hallaremos toda clase de riquezas, de preciosas riquezas, dice el verso. Y hermanos, no podemos negar que el corazón humano siempre le ha traído el dinero fácil, la ganancia sin trabajo y sin esfuerzo. A todos nos parece atractivo ese post en Instagram o en Facebook que a veces nos sale. Puedes ganar $100 sin hacer nada, no sé qué, en no sé cuánto tiempo. O sea, y uno se queda todavía, después ya uno recapacita y dice, no, pero esto es un engaño, ¿verdad? Porque generalmente son engaños, son estos mismos engaños del que habla Proverbios. Y cualquiera, y también a veces decimos, no, eso no es para mí porque yo vivo contento con lo que tengo, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento vemos que alguien está prosperando o tiene aquello que nos llamaba la atención y nos despierta cierta envidia en nuestro corazón? Cierta envidia al éxito, a la prosperidad ajena. Es este mismo pecado. O la simple codicia por tener más o por tener algo que no tenemos. Y nuevamente, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no busquemos progresar en la vida. La misma sabiduría ofrece progreso, prosperidad, bendición, pero advierte cuando esa oferta viene como una invitación al pecado, como una invitación a unirse al grupo incorrecto. Y es importante y veamos qué nos dice la Biblia sobre estas tentaciones. Hermanos, la Biblia advierte mucho sobre el no pertenecer a grupos equivocados. Eh, a veces, cuando creemos en Cristo, nos topamos con una paradoja, tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que... Pero ¿qué pasa con aquellas personas, familiares, cercanos, no tan cercanos, que realmente la Biblia manda amarlos, pero yo veo que una relación con ellos no es una buena influencia para mí? Y la Biblia nos responde, y hermanos, yo quiero dejar claro que amor y perdón no implica relación cercana.
Tú puedes amar deseándole lo mejor a otra persona y también manteniendo una distancia. Tú puedes perdonar y haber perdonado significa esta persona no me debe nada y yo no le debo nada, pero no significa una deuda de una responsabilidad de estar cerca a persona. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de necios sufrirá daño. Hermanos, no seamos compañeros de grupos de personas que nos van a llevar a dañar. Proverbios 24, 1 y 2, no tengas envidia a los malvados ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer el mal. Ayer me llamó una persona de mi familia y me dice ciertas cosas, ¿verdad? Y le digo, es que yo prefiero evitar, le digo yo, este tema de chismes, de todo, porque hay ciertas personas en la familia que son dadas, ¿verdad? A sembrar cizaña y todo. Yo no deseo tener una relación cercana con ellos, porque no me edifica. Primera Corintios 5:11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho estafador. Con esa persona ni siquiera coman, hermanos. Hay una exposición que nosotros tenemos cuando nos sentamos a comer con alguien, porque es imposible no conversar, no platicar, no oír. Y Pablo está diciendo, si esta persona se dice ser cristiano, pero su vida no refleja que es cristiano, porque es inmoral, porque es avaro, porque es idólatra, porque es difamador, porque es borracho, porque es estafador, no tengan comunión con esta persona. No tengan comunión con esta, no deseen estar con esta persona. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. ¿Cuál es la advertencia? Si los pecadores te quieren engañar, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, hermanos. Hay un llamado de la sabiduría a tener cuidado qué grupos pertenecemos. Romanos 16:17, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Hermanos, el enemigo va a tratar de dividir y van a haber personas, aunque amamos, que en algún momento van a querer dividir la familia, dividir la iglesia, dividir, eh, separarte de otra persona. O sea, esas son cosas que tenemos que estar preparados, que van a pasar y tenemos que vigilar, hermanos, examinemos qué voces nos están queriendo seducir y qué personas nos están invitando a tener conversaciones con ellos y con qué fin, con qué objetivo. Cuidemos nuestro corazón cuando buscamos aprobación, cuando buscamos reconocimiento, cuando buscamos ser parte. Dios nos llama a amar a todos, pero la sabiduría nos muestra que a algunos es mejor amarnos de lejos, aún apartándonos de ellos. Una segunda advertencia que vemos en este primer capítulo de Proverbios es la advertencia contra el desinterés en la sabiduría. Hay una advertencia contra el engaño, es una advertencia contra el desinterés. Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuelve a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Los primeros dos versos lo que nos muestran es que la sabiduría, hermanos, no está solo en los colegios y universidades, ni siquiera solo en los púlpitos. La sabiduría está accesible para todos, en lugares públicos. Clama en la calle.
En las plazas alza su voz, en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad. Hay lecciones para nosotros en todo lugar en donde nosotros nos movemos. La voz de la sabiduría, la voz de Dios y de la sabiduría nos están queriendo hablar. Y inmediatamente a partir del verso 22, la sabiduría se personifica y empieza a hablarnos y nos dice, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Los burladores se aleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento. Vemos qué interesante porque habla a tres tipos de persona. El simple es el que es ingenuo, ignorante, y de alguna manera todos somos simples, todos nacemos siendo de alguna manera ingenuos en ciertas cosas, y no es nada, no hay nada malo en ser simple, porque el simple es el que no ha adquirido la sabiduría, y está bien, la puede adquirir, pero el llamado aquí es, ¿por qué aman las simples? Por qué no quieren mejorar? ¿Por qué no quieren crecer? ¿Por qué no quieren progresar? Ese es el llamado. Luego habla de los burladores. Los burladores ya no son ingenuos, sino que son aquellos que con conciencia se burlan de la verdad de Dios. Ay, qué tonto que todavía crees en la Biblia o que todavía creen en Dios o cosas así. Son burladores. Y los necios son aquellos que, como el mismo pasaje lo dice, aborrecen o odian el conocimiento, que se resisten a ser instruidos o a recibir consejo. Generalmente el necio es el que cree que sabe suficiente o que sabe más y que eso le impide ser aconsejado, seguir aprendiendo. El necio es una de las figuras más fuertes, pero el necio es esa persona cerrada en su visión, en su entendimiento de las cosas. Y la sabiduría les dice, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. O sea, la sabiduría quiere ayudar a estas personas, a los tres tipos de personas. La sabiduría está dispuesta, pero está también dolida, porque ha estado llamando, ha extendido su mano, ha dado consejos, ha clamado y no han querido oírle. Con gran paciencia, no se ha cansado de llamar a cada uno, pero lamentablemente no ha querido oírle y la paciencia de ella se ha agotado. Y lo que ella ve es que ellos van a cosechar lo que sembraron. En el verso 26, un verso un poco difícil, dice, me reiré de la calamidad, me burlaré cuando venga sobre lo que le temen. Y claramente es difícil ver porque la sabiduría es quizá Cristo mismo y no nos imaginamos riéndose de alguna manera a los pecadores porque en su vida en la tierra no tuvo esas acciones ni esas actitudes, pero debemos entender esto como la cosecha de los burladores. El burlador siembra burla, entonces cosecha burla y de alguna manera ahí es donde entran metáforas como la vida se burla de ellos, ¿verdad? Como las circunstancias se burlan, pero de alguna manera es la sabiduría nada más viendo o advirtiéndoles de la cosecha que viene. No, no se trata de crueldad, sino se trata de mostrar este principio de siembra y de cosecha y de mostrar cómo el desatender o el ignorar o el tener desinterés en la sabiduría terminará trayendo sobre las personas lo que temen. Terminará trayendo calamidad, tribulación y angustia. Sigamos leyendo. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de tus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Es interesante porque primero la sabiduría clama y busca, ellos desatienden y ahora a ellos se da la vuelta y entonces ahora los necios buscarán la sabiduría. Buscarán lo que alguna vez rechazaron, pero ya no estará accesible. Y esto es serio, hermanos, porque nos muestra que el rechazo continuo de la voz de Dios cierra oportunidades. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de Noé.
La Biblia habla de Noé como un pregonero de justicia. Noé anunció que vendría un diluvio, que vendría juicio. Se rieron, subieron al arca. Dios dejó la puerta del arca abierta durante 7 días y al séptimo día Dios cerró la puerta. Empezó a llover y entonces ya ellos querían entrar, pero ya la puerta estaba cerrada. Llegó la tía de Noé y, Noé, soy tu tía. Tía, querida, linda, lo siento, pero yo no tengo la llave de la puerta. Dios la cerró y se llevó la llave. No te puedo abrir. ¿Por qué? Porque desatendió el llamado. El necio, al desviarse de la sabiduría, cree estar prosperando, cree estar creciendo, pero lamentablemente solo acumula destrucción para sí mismo. Hermanos, lo que los muchos consideran éxito como fama, dinero, placer, puede convertirse en el motivo de su destrucción y muerte, sobre todo cuando no hay temor al Señor. Por eso empieza diciendo, ya odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Significa que decidieron rechazar el primer y más importante aspecto para adquirir verdadera sabiduría. El necio no necesita, según este pasaje, que nadie lo persiga. Su propio camino lo alcanza. Su propio desvío los matará. Su propia complacencia. Eso es interesantísimo porque la complacencia es ya ese éxito, esa felicidad, ese placer que alcanzaron, pero lo alcanzaron por maldad y eso mismo les traerá destrucción. Hermanos, todo lo que se alcanza por pecado, por bonito que parezca, siempre traerá consecuencias negativas y principalmente la muerte. Y los dos últimos versos muestran ese resumen de atender o rechazar la voz de la sabiduría. Quienes lo rechazaron, su fin será destrucción. Pero vean el verso 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Lo que para algunos es éxito es en realidad fracaso, pero el atender la sabiduría es lo que traerá verdadera seguridad, verdadero descanso a la vida. Sí, si nosotros vemos un pequeño resumen de este segundo llamado, el llamado a la advertencia contra el no oír la voz de la sabiduría, vemos que tenemos que prestar atención. Y algo interesante es que las dos advertencias se encajan, porque cuando hay mucha atención o mucho interés en el poder, en el dinero, al mismo tiempo hay desinterés en la sabiduría. La sabiduría está siendo accesible, está llamando a todos, luego no oyen su llamado, entonces ella sale del alcance. Ellos terminarán en pérdida y muerte. En resumen, hay un peligro de perder el tiempo de oportunidad. Es un peligro serio. Ese peligro, esa advertencia contra el desinterés, el menosprecio y el rechazo de la sabiduría dirigido a simples, a burladores y necios. La oportunidad es prestar atención a su llamado, atender su consejo, aceptar su reprensión. La consecuencia del desinterés es que acontecerá lo que temen, calamidad, tribulación y angustia. El peligro es destrucción, muerte, frustración. Pero el mayor peligro, hermanos, es que buscarán la sabiduría, pero ella no les responderá ni se dejará hallar por ellos. En el ministerio de Jesús lo vemos varias veces llamando. Él llama a los cansados y trabajados. Él llama a los sedientos. Llamó a todos a arrepentirse y a creer ofreciendo salvación. Y aún a sus seguidores nos sigue llamando de forma constante. Pero hubo gente que no atendió su llamado. ¿Y qué pasó? Vino destrucción sobre ellos. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué tan atentos vivimos nosotros a su voz? Porque vean que aún
amada a veces está tan cómoda que no oye la voz del amado. Cantares 5, 2 al 6, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies, ¿cómo he de ensuciarlos de nuevo? Mi amado metió su mano por la apertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos destilaron mirra, y mis dedos mirra líquida sobre las manecillas de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Este pasaje es muy interesante porque claramente Cantares es un libro escrito principalmente para el amor matrimonial, pero también yo sí creo que tipifica la relación de Cristo con la iglesia y nos muestra que en algún momento podemos perder una visitación de Cristo por no atender a su voz, por no atender a su llamado. Gracias a Dios, pues ella sale y lo encuentra de nuevo porque Cristo es perdonador y lleno de gracia, pero en ese camino ella pierde una oportunidad, ella pierde un momento que pudo haber tenido con él. ¿Por qué? Porque cuando él tocó, cuando él llamó a la puerta, ella estaba muy cómoda, ella ya se había desvestido, entonces qué pereza vestirse de nuevo, ya se había lavado los pies y como el piso era de tierra, qué pereza volver a ponerlos. Y él se fue. Y esto es muy interesante porque más allá que quizá yo no puedo expresar o explicar con toda profundidad, de alguna manera la Biblia nos advierte sobre el peligro de que si no atendemos la voz de Cristo, hay algo, hay cosas, hay bendiciones, hay momentos que podemos perder. Más allá, o sea, aquí no está hablando de una pérdida de salvación, pero sí está advirtiendo sobre ciertas pérdidas que podemos tener. No es la única advertencia. Hebreos 13, 2 al 15 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ay, hermanos, nosotros como iglesia seguimos peligrando ante la incredulidad. Hay momentos donde nuestra fe puede no estar puesta en Dios ni en su verdad. Antes exhórtense los unos a los otros, vean la importancia de la unidad de la iglesia cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno sea endurecido por el engaño del pecado. La advertencia contra el engaño sigue vigente contra nosotros, no solo era para ese joven allá que oía Salomón, es para cada uno de nosotros. Nuestros corazones siguen batallando con codicia, con búsqueda de superioridad, con búsqueda de pertenencia. Y el pecado nos quiere engañar para endurecer nuestro corazón y para que nos apartemos de nuestro sometimiento, de nuestra obediencia a Dios, porque somos hechos partícipes de Cristo, verso 14, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si oyen hoy su voz. No endurezcan sus corazones como en la provocación. Hermanos, el Señor viene y nos llama, viene y nos llama. Y nos va a estar llamando constantemente. Atiende esto, cambia esto, ríndeme esto, busca esto, perdona a esta persona. No desatendamos su voz. 4:11, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cómo terminaba Proverbios 1? El que me oye, entrará en el reposo, vivirá tranquilo, descansando. ¿Cómo nos esforzamos por entrar en el reposo de Dios? Oyendo su voz, atendiendo su voz, siguiendo su voz, estando atentos a su voz. Pero hay un peligro de no oír su voz. Si no, no estuviera esto escrito. Hebreos 12:25 vuelve varios capítulos después a dar la misma advertencia, algo que hemos estudiado ya. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Nuestro Salvador nos habla constantemente al corazón, no lo rechacemos, porque si aquellos que no
Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, es decir, a Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel, es decir, Cristo que nos amonesta desde el cielo. Y lo hace a nuestro corazón, como lo vimos en su momento. Hermanos, su voz nos está aprendiendo, amonestando, llamando, clamando momento a momento contra la seducción al poder, contra la seducción al dinero, contra apartarnos de grupos equivocados, contra esa búsqueda, contra ese egoísmo que quiere surgir día a día en nosotros. Hermanos, la voz de Jesús nos advierte lo mismo. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, ser el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hermanos, ¿queremos ser el primero? Sí, nadie puede decir que no. La naturaleza humana es querer ser superior, pero el llamado de Cristo es, está bien, pero piensen a nivel eterno y quieren ser superiores allá en lo eterno. Sean siervos aquí, sean el último aquí, humíllense aquí, bájense aquí, dejen ganar a los demás, pongan los intereses de los demás por encima de los suyos. Denle la prioridad a los demás, denle el primer lugar, cédale el espacio al otro en la fila, cédale el paso al otro en el tráfico. Son cosas difíciles, pero es la aplicación práctica y real de estos llamados. Hermanos, un ejemplo de alguien cuya búsqueda de poder lo llevó a la destrucción fue Saúl. Saúl, Dios lo eligió, pudo haber sido un siervo de Dios, Dios le dio órdenes. ¿Y qué pasó? Y fue engañado por la búsqueda de aprobación de los hombres y desatendió la voz de Dios. Y entonces vino el profeta y lo regañó y le dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero ven la respuesta de Saúl. Saúl respondió, he pecado. Pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. Qué cosa más triste, qué cosa más triste que no se postró y decir, sí, no quiero perder la comunión con Dios, no quiero perder la relación con Él, no quiero perder mi humillo, voy a pedir perdón públicamente, voy a ir a matar a ese rey de Amalek. Y no, 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 el pecado es así como esa excusa. Sí, sí, todos fallamos. Porque no es un arrepentimiento genuino, porque sus palabras siguientes nos muestran, sí, sí, pequé, pero no me quiten el poder, no me quiten el poder, no me quiten el poder, me voy a morir si me quitan el reconocimiento delante del pueblo y de los ancianos. Su prioridad era la gente, no Dios. Analicemos cómo hubiéramos sido nosotros. También hay una advertencia contra el amor al dinero, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, hermanos. Gracias a Dios, aquí todos tenemos con qué comer y con qué cubrirnos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermanos, no hay nada que nos haga más ricos, que nos embellezca más que la piedad. Y la semana pasada vimos que la piedad es temor al Señor, la piedad es santidad y la piedad es obediencia al Señor. Piedad es relación cercana con Él. Esa es la mayor belleza espiritual. El Señor nos va a bendecir y Él promete añadiduras y Él
promete estar conscientes, pero no dejemos que nuestro corazón sea preso de ese deseo de enriquecerse. ¿Por qué? Porque termina siendo lazo y termina trayendo destrucción. Algunos hasta se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, porque se dejaron seducir por esta oferta de riqueza fácil, de dinero fácil, de ganancias deshonestas. Un ejemplo de amor al dinero fue Acán. Acán acababa de oír la voz de Dios, que todo lo que había en Jericó era anatema, no podían tomar nada. Eso trajo una derrota al pueblo entero. Josué ora y Dios le da las instrucciones y llega Acán y entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Dios de Israel y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel y esto es lo que he hecho. Cuando vi en el botín un manto hermoso de Sinar y 200 ciclos, es decir, 2.2 kilos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Todo esto está escondido en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Tampoco hubo un arrepentimiento. Hubo una confesión ya descubierto. Pero si se hubiera arrepentido, los hubiera devuelto antes, los hubiera entregado antes, los hubiera entregado al Señor. ¿Qué le trajo el amor al dinero? ¿Qué le trajo la codicia? Muerte y destrucción. El Señor nos llama a una pertenencia correcta. Un mandamiento nuevo les doy, Juan 13, 34, 35, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y se tienen amor los unos a los otros. Hermanos, aunque el mundo y los pecadores y eh, los influencers nos dicen, ven con nosotros, sé parte de nosotros, únete a este grupo. El Señor ya nos dio un grupo correcto, la comunidad santa de la iglesia, y nos llama a amarnos los unos a los otros. La Biblia habla de la comunidad, de Hechos 9, 1 al 4 dice, Saúl respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, era el nombre de la iglesia de cristianos en ese tiempo, tanto hombre como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció una voz alrededor, una luz al caer a tierra, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los que pertenecían al grupo correcto, a la comunidad correcta, al camino correcto. Pero para Cristo era a Él mismo, porque la pertenencia a la iglesia nos hace pertenecientes de Cristo. Y Cristo toma nuestro lugar y es nuestra seguridad y protección cuando pertenecemos al grupo correcto. Hermanos, no hay grupo más seguro al cual pertenecer que a la iglesia de Cristo, que al cuerpo de Cristo. La iglesia está conformada por todos los discípulos o seguidores de Cristo. Es el mejor grupo al que podemos pertenecer, porque es el grupo que el Señor Jesucristo cuida, pastorea y protege y tiene en su mano, como lo vimos en Juan. Hermanos, y Cristo también nos enseñó con su ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo en cuanto al poder? En cuanto al poder, Cristo cuando estuvo en la tierra no vino a oprimir ni a sacar ventaja. No vino a hacerse superior a nadie. Vino para servir y para dar su vida. Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Él merecía venir para ser servido, porque era Dios mismo. Pero él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si nuestro Salvador, Maestro, Señor y Guía, no buscó el poder, porque sabía que el Padre se lo daría después, nosotros también. Sabemos que Él nos va a invitar a sentarnos con Él en su trono y no necesitamos buscar el poder ahora. Necesitamos aprender a servir ahora. Y en cuanto a la riqueza,
Todos sabemos que Jesús nunca buscó enriquecerse y mucho menos amó las ganancias deshonestas. Pagó sus impuestos, algunos milagrosamente mandando a Pedro a pescar a última hora, un pez que traía una moneda. Y dijo que había que pagar el tributo. Y cuando pudo ayudar a los pobres, mandó a recoger las cestas de lo que había sobrado en la multiplicación, muy probablemente para darlo a los pobres. Pero él tuvo victoria sobre el amor al dinero. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esto no quiere decir que Cristo fue pobre para que nosotros seamos millonarios. Porque cuando la Biblia habla de riquezas, las riquezas con las que Él nos quiere enriquecer son las riquezas de su gracia, son las riquezas de su gloria, son las riquezas de su conocimiento, son riquezas de sabiduría, porque la sabiduría tiene un valor mayor que el oro y que la plata. Parte de por qué Jesús se hizo pobre y de aquello con lo cual nos quiere enriquecer es con sabiduría, hermanos. Y algo hermoso de ver esto de Jesús es que nosotros por nosotros mismos, en nuestro viejo hombre y en nuestra humanidad, difícilmente podemos vencer la seducción al poder y el amor al dinero. Pero por cuanto por medio del Evangelio estamos unidos a Cristo, Él ha vencido en nosotros. Y en la medida que nosotros le damos lugar a crecer en nosotros, Él manifiesta a través de nosotros su victoria sobre la seducción del poder y sobre la seducción a las riquezas. Pertenecer al grupo correcto, mantener y cuidar nuestra unión con Cristo, nos guarda de estos peligros sobre los que nos advierte el libro de Proverbios. Para considerar, hermanos, qué peligro te llama el Señor a evitar en esta mañana. ¿Qué es lo que te está seduciendo? ¿Qué deseos estás alimentando? ¿Existe en tu corazón el deseo por ser superior? ¿Por tener más dinero y comodidades? Recuerda el ejemplo de Jesús y recuerda el llamado de Jesús a buscar primero su reino y su justicia. Y por último, ¿eres consciente que el Señor dejó la iglesia como la comunidad santa a la cual Él nos llama a pertenecer para aprender sabiduría, ser edificados mutuamente y servirnos mutuamente? La mejor manera de luchar contra la búsqueda de poder es también ejercitarnos en el servir a los demás. Y la mejor manera de crucificar, de vencer el amor al dinero, es ejercitarnos en ser generosos también con los necesitados. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te pedimos que no hagamos oídos sordos a la voz de la sabiduría, a tu voz que clama en las calles y que nos amonesta desde el cielo. Haznos receptivos a tu llamado y a tu voz. Ayúdanos, Señor, a no ceder a la seducción que nos llama a pertenecer a grupos equivocados, a la seducción que nos ofrece poder y que nos ofrece riquezas. Que por el contrario, Señor, nos veamos atraídos a seguir perteneciendo a tu iglesia, a tu cuerpo, a ti, a permanecer en nuestra unión contigo. Y que seamos movidos y fortalecidos por tu espíritu para ser los últimos y servidores de todos. Y para en lugar de hacernos un tesoro en la tierra, hacernos tesoros en los cielos. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por esa voz que nos llama, hijo mío, hija mía.
advirtiéndonos contra el peligro de no dejarnos engañar y de no rechazar ni menospreciar tu voz que nos habla y nos llama constantemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos por tu voz y por tu auxilio para poder seguir.